Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me sanó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Gracia hay cuando paso por el fuego, abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí.
hago por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas tuviste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar me levantaré, yo persistiré. Veo al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puedo el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Hay uno más entre las llamas. Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separará, nada nos separará. No hay nombre igual al nombre de Cristo. El que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que pueda el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Bien, muy buenos días a todos. Es una alegría nuevamente poder juntarnos para estudiar la palabra de Dios, para poder compartir un tiempo donde queremos que Dios nos hable, donde queremos estudiar la palabra de Dios y poder ver cuántas cosas Dios nos quiere enseñar en esta mañana. Hoy vamos a leer un pasaje que está en el libro de Deuteronomio. ¿Se acuerdan? Es parte del Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, escrito por Moisés. Más o menos para que tengamos una idea, más de 1400 años antes de Jesucristo. Para tener solamente una idea en cuanto a la época, pero con un mensaje muy contundente en cuanto a la relación que tiene que tener Dios con su pueblo. Dios eligió un pueblo y ese pueblo era Israel. Y vamos a ver en el transcurso de este mensaje la posibilidad de ver cuántas bendiciones tuvo el pueblo de Israel por obedecer a los estatutos, decretos, ordenanzas que Dios había puesto para el pueblo. Pero también vamos a ver
cuántas bendiciones perdió por no obedecer también. Hoy quisiera que juntos podamos ver, a la luz de la palabra de Dios, cómo Dios trató con Israel y sacar una aplicación para nuestras vidas, para nuestra iglesia, para nuestro entorno en este tiempo. Porque aprendemos de las cosas malas, que también la Biblia nos enseña, pero también de las cosas buenas que la Biblia nos enseña. Y eso es algo muy lindo de poder estudiar, ver cómo Dios trata con las personas, con su pueblo, aunque tenga errores, defectos, pero también tiene virtudes. Entonces, ir viendo todo eso y tomar lo bueno de todas las enseñanzas que la palabra de Dios nos deja. Así que vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 10. Vamos a leer algunos versículos, comenzando el versículo 12. Es un texto muy conocido que ya lo leímos quizás varias veces, quizás lo conoces, quizás alguno lo conoce de memoria, pero son muy importantes. Primeramente para el pueblo de Israel en aquel momento, pero también para nuestros días. Es importante conocerlo y obedecerlo. Vamos al versículo 12. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. El título del pasaje que vamos a leer, lo que Dios exige. Acuérdense que los títulos están puestos en relación al texto para separar los pasajes. Era toda una carta, pero bueno, se le fueron poniendo títulos para poder separar los distintos temas que la carta trataba. Así que vamos al versículo 12, vamos a comenzar leyendo. Dice así: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Dos versículos que son muy importantes. Vamos a parar un ratito después en estos versículos, pero dice el 14: He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos. Dice, y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Versículo 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso, dice, y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Versículo 19. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en tierra de Egipto. 20. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás. A él seguirás, y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza, y él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Y termina el 22. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Hasta aquí nomás en la lectura. Un pasaje que nos habla acerca de la relación que tenía Dios con su pueblo Israel. Y es algo lindo de ver cómo Dios tenía un trato particular con su pueblo. Y cómo Dios le muestra por qué causa tiene ese trato particular. Yo quisiera que podamos en este tiempo empezar a mirar cómo es la relación con Israel y después hacer un paralelismo. Cómo es la relación con la iglesia hoy en nuestros días. Cómo es la relación personal con algunos hombres que mencionan la Biblia y cómo es nuestra relación hoy personal con Dios. Así que bueno, vamos a ir viendo y haciendo un paralelismo en cuanto a este estudio del libro de Deuteronomio. En primer lugar, una de las cosas que nos pide Dios
o le pide al pueblo, en primer lugar, de Israel, es lo siguiente. Dice, teme a Jehová tu Dios, que ande en sus caminos, dice, que lo ames y sirvas, y marca denotadamente, dice, con todo tu corazón, con toda tu alma. Una de las cosas que Dios pedía es que verdaderamente le obedezcan y anden de acuerdo a como Dios pedía. Ahora, Dios le pide esto a su pueblo porque tiene una relación tal en la cual le dice, mira, yo te voy a bendecir. Fíjate en el capítulo anterior, en el capítulo 8, 7, del versículo 12, empieza a hablar Dios con su pueblo y le dice, mira, yo te voy a bendecir grandemente. Voy a hacer que tus ganados se multipliquen, voy a hacer que tu tierra fructifique, voy a bendecir tu familia dándote hijos, y empieza a dar un montón de bendiciones donde Dios se compromete con su pueblo a hacer esto, y lo hace Dios voluntariamente. No es que el pueblo de Israel está pidiendo, es que Dios quería bendecir a su pueblo. Ahora, ¿por qué lo quería bendecir? Y porque Dios tuvo compasión de ese pueblo. Acompáñame al versículo 16, la lectura del versículo 6, del capítulo 7. Versículo 6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Fíjate esto, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y aclara, dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. Dios lo eligió a este pueblo, Israel. ¿Por qué? Porque Él quiso, los escogió de una manera que fue una decisión de Él. Porque tenía una relación con los padres. ¿Quién era? Con Abraham. Una muy buena relación. Y Dios le promete a Abraham que iba a tener descendencia. Y una descendencia como la arena del mar, como las estrellas de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Una nación con muchísima gente. Con muchísimas personas. Y Dios lo cumple. Ahora, ¿por qué fue esto? ¿Porque Israel era un buen pueblo? No. Fíjate que Dios deja bien claro, ustedes son el pueblo más insignificante. Como pueblo en esa época era el peorcito, pero Dios lo eligió. Porque Él quiso. Porque tenía una relación con Abraham de amistad, Dios, donde Dios le promete que lo va a bendecir. Y acá está el pueblo. Dios cumple su promesa con este hombre. Qué lindo es hacer esos paralelismos, ¿no? Porque estamos hablando del pueblo de Israel. Y cuando hablamos de este pueblo también nos hacemos la idea de que la iglesia ocupa el lugar de Israel. En parte es verdad, porque Israel perdió un montón de bendiciones y Dios le dio a la iglesia esas bendiciones y responsabilidades. Pero Israel no es igual a la iglesia, Son dos cosas distintas. Dios sigue teniendo un propósito con Israel hoy en día y lo va a seguir teniendo a futuro con un montón de cosas que van a acontecer en eventos futuros. Y la iglesia, por otro lado, también va a seguir trabajando, haciendo un montón de cosas que Dios tiene planificada como iglesia. ¿Para qué? Para glorificarlo a Él. Este pueblo debía glorificar a Dios, pero sus hechos, en vez de glorificarlo, lo deshonraban. Ahora, Dios después, en un momento con su enojo, porque este pueblo no cumplía lo que Dios le pedía, ¿qué hace? Dice, bueno, ahora van a perder esta bendición y vamos a hacer algo distinto. ¿Quién? Dios lo hace por medio de Jesucristo, utilizando el Espíritu Santo. ¿Qué hace? La iglesia. La iglesia aparece, y cuando la iglesia aparece, la iglesia empieza a utilizar muchas bendiciones que Dios tenía para el pueblo de Israel en su propia institución o en su propia vida
orgánica, porque es un organismo vivo la iglesia. Entonces, la iglesia empieza a recibir muchas bendiciones de parte de Dios. ¿Para qué? Para hacer un montón de tareas. El Espíritu Santo empieza a obrar por medio de hermanos que son parte de la iglesia, y el Evangelio se extiende y la bendición corre por muchas áreas de distintas índoles en cada una de las personas. Dios al pueblo de Israel le promete dinero o un buen pasar en cuanto a lo que es ganado, en cuanto a lo que es campos, en cuanto a lo que es un montón de cosas que tienen que ver con lo material. Pero ¿saben qué? El pueblo se alejó amando más esas cosas y la idolatría y tantas otras cosas, que dejó de lado aquel que tenía esa posibilidad de bendecirlos permanentemente. Se olvidaron. Pero ¿sabes qué? En este pasaje, en el mismo capítulo, Dios les dice, mira, yo te voy a bendecir, capítulo 7, ¿no es cierto? Vemos desde el versículo 12 todas las bendiciones que va a tener el pueblo de Israel, pero en el versículo 11 del capítulo 8 le dice Dios, miren, acuérdense, es una amonestación, dice, para no olvidarse a Dios. Dice, acuérdense de mí, acuérdense de todo lo que les dije, obedezcan, hagan exactamente tal cual como yo les dije para que ustedes puedan tener bendición. Hoy, ¿sabes qué? Haciendo ese paralelismo, Dios hace lo mismo con vos, conmigo, con la iglesia. Dios quiere bendecir a la iglesia de muchas maneras. Y lo que te dice es, Dios te va a bendecir, según lo que leímos, de acuerdo a que vos obedezcas, ames a Dios, andes en sus caminos. Porque fíjate cómo termina el versículo que leímos, el versículo 13. Dice, para que tengas prosperidad, para que avances en tu vida, tenés que andar tomado de la mano de Dios. Hoy en una situación tan difícil que estamos viviendo con el tema de la pandemia, con que algunos pueden ir a trabajar, otros no, con que tenemos un tiempo para una cosa, para otra, que los chicos no van a la escuela y que están aprendiendo muy poco, y empezamos a mirar un montón de cosas, la realidad que decimos, la verdad que a nivel económico, a nivel país, nos está yendo peor, la inflación está terrible, y empezamos a mirar todas las cosas negativas que uno puede ver en toda esta situación. Pero como cristianos muchas veces tenemos que mirar de otra manera, porque Dios tiene un propósito con todo esto. Ahora, fíjate que en el versículo 14 dice lo siguiente: he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos. Y eso te tiene que dar una tranquilidad a vos y a mí, porque no solamente dice que los cielos son de Él, sino que también después dice, y la tierra, y todas las cosas que hay en ella. Dios tiene el control de todo. A Dios no se le escapa nada de esto que está aconteciendo. Alguno puede decir, no, esto es por algo que hicieron en China y que fue creado en un laboratorio y que hay tantas muertes por causa de esto y que van a cobrar la vacuna. Y podemos mirar un montón de cosas. Pero ¿vos te pensás que a Dios se le va a escapar todo esto? ¿O no será que se están cumpliendo los tiempos de Dios donde vos y yo tenemos que estar más cerca de Dios para poder vivir de acuerdo a esa dependencia absoluta en relación con Él? Que Él nos cuide, que Él nos bendiga. Que si hay uno que cae a nuestra diestra o a la siniestra, derecha, izquierda, ¿no es cierto? Que muchos pueden caer, a vos no te va a pasar nada. ¿O no te acordás que la Biblia te dice que Él es tu protector y te cubre bajo sus alas? ¿O no te acordás que Él te dice que va a estar permanentemente y que Él es inmutable y no cambia? Y si Él te dice que te va a cuidar, quédate tranquilo que Él te va a cuidar. Pero a veces no le damos ese lugar a Dios. No nos acordamos de Él, no le conocemos a Él. Vivimos el día a día pensando en que un día más y otro y empezamos a mirar cómo estamos económicamente y empezamos a mirar, se me complicó esto y lo otro. Y Dios lo que quiere es que vos vivas un día a la vez
en dependencia de Él, en relación con Él. Dios en este pasaje te está diciendo con claridad, mira, yo te voy a mostrar cosas que quizás nadie sabe. Fíjate este versículo que estamos leyendo, dice, de Jehová son los cielos y los cielos de los cielos. 1400 años antes de Cristo, ¿vos te pensás que el que escribía esto tenía idea de que había un primer cielo, que es el cielo que estamos mirando nosotros con nuestros ojos? Y que había un segundo cielo que lo podemos mirar por medio de un telescopio y mirar todo el tema de los astros, las estrellas, las constelaciones. Y sabía sobre todo que había un tercer cielo, que es pasando eso, donde ya no se puede ver, que es la casa de Dios. Ahora, qué bárbaro, ¿no? Porque Dios mismo te está diciendo, todo eso es mío. Así como los cielos son míos, la tierra también es mía. Y como Él te creó a vos y me creó a mí, vos y yo somos de Él. Ahora, Él nos escogió. Hoy podemos empezar a discutir porque hay muchísimas líneas teológicas donde habla acerca de que Dios nos escogió y que fuimos escogidos y que fuimos predestinados y un montón de cosas. Pero la realidad en cuanto a esto es que a Dios no se le escapa nada. Y Él sabía qué iba a acontecer con tu vida, con la mía o con la de un vecino. Porque Él no quiere que ninguno perezca, como dice su palabra, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él entregó al Señor Jesús para que todos puedan tener vida. Pero no todos quieren aceptar a Jesucristo. No todos querían creer en el Mesías. No todos querían creer en un Redentor. Cada uno hacía lo que quería. Todos se apartaron según su camino. Isaías menciona eso. Por lo tanto, cuando vemos eso nos damos cuenta que Israel estaba teniendo bendición. Pero ¿sabes qué? También Dios le estaba diciendo, mira que si te alejas de mí, no vas a poder seguir teniendo esta bendición. Dios le dice bien claro en cuanto a esto. Mira, yo amé mucho a tu padre. ¿Quién era el padre de Israel? Bueno, Abraham. La relación que Dios tenía con Abraham era muy buena. Y Dios le promete que iba a tener una descendencia muy amplia. Y Dios cumple su promesa. Pero Dios podía haber elegido otro pueblo para que sea su pueblo. Por eso menciona en el versículo que habíamos leído antes, en el versículo 6 del capítulo 7. De todos los pueblos, Él lo eligió. ¿Por qué? Porque se le antojó. Porque Él quiso. No porque fueran inteligentes. Hoy el pueblo de Israel, como nación, es una nación muy avanzada. Hoy vos podés ver desiertos en Israel que hoy son campos de cultivo. Hoy se cultiva lechuga, tomate y tantas otras cosas, y sí, en el desierto, sí. Hoy vemos cómo como nación Israel tiene la mayor cantidad de premios Nobel. ¿Por qué? Porque hay gente preparada, gente instruida, un nivel económico bueno, una preparación. Y uno dice, ¿por qué todo esto? Porque Dios sigue teniendo misericordia, quien quiere tener misericordia. Y porque es el pueblo elegido por Dios. Dios eligió a esa nación. Nos guste, no nos guste. Dice su palabra que aquel que está con ellos va a ser bendecido y el que está en contra de ellos no va a recibir bendición. Por lo tanto, no nos podemos poner en contra de la palabra de Dios. Pero sí tenemos que aprender. ¿De qué cosa? De las cosas que hicieron mal para no cometer el mismo error. Israel terminó su tiempo en un momento cautivo, esclavo, sufriendo, distanciado del lugar donde tendría que estar, y aprendió muchas cosas. No todo, pero aprendieron muchas cosas. Hoy no vemos idolatría como la que había antes en Israel. Hoy creen en Jehová y uno ve eso en Yahvé, o Yahweh como se menciona. Pero
quisiera que juntos sigamos viendo este pasaje, porque Dios le sigue hablando al pueblo y le dice, mira, yo traté con vos y hice un pacto con Abraham. El pacto era en cuanto Dios le dice a Abraham, mira, vos vas a ser mi pueblo, pero hay algo que hay que hacer. Dice el versículo 16, circuncidad, dice, pues el prepucio. Era lo que tenían que hacer antes. Todos los varones se tenían que cortar el prepucio, circuncidar. Un pequeño corte, ¿para qué? Para decir, este es mío. Dios había mandado eso. Pero en este pasaje dice, circuncidad vuestros corazones. ¿Por qué le dice eso al pueblo? Porque aunque ellos tuvieran una marca física que decían que estaban cerca de Dios, su corazón estaba lejos de Dios. Y sabes, muchas veces podemos hacer ese mismo paralelismo con nuestros días en nuestra iglesia. Quizás hay muchos hermanos y hermanas que dicen ser cristianos y dicen amar a Dios, viniendo a la iglesia, quizás ofrendando y quizás haciendo un montón de cosas, pero su corazón está lejos de Dios. Y qué importante es eso, que tu corazón tenga esa relación con Dios. Qué importante es que vos tengas una comunión con Dios genuina y que tu acto físico demuestre lo que tu corazón tiene en relación a Dios. Por eso el versículo 16 dice eso. Dice el 17, porque Jehová vuestro Dios, Dios de dioses, es Él, ¿no? Es Dios de dioses. Y Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, que no hace acepción de personas. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Dios no hace acepción de personas. Los que muchas veces hacemos acepción de personas somos nosotros. Ahora, Dios no dice que aceptemos todo lo malo que hace el hombre. Porque podemos decir, miren, hay cosas que el hombre está haciendo, el hombre y la mujer en cuanto a pecados, que ofenden a Dios. Y lo que tenemos que decirle a nosotros es, mira lo que estás haciendo, ofende a Dios, y decírselo. Pero también decirle, Dios es un Dios de amor que perdona si vos querés cambiar. Y hay que mostrarle cuál es el cambio que tienen que hacer según lo que Dios dice, no lo que nosotros queremos. Miren, hace muchos años atrás, para ser uno creyente y demostrar que era un verdadero cristiano, hace muchos años, uno que tenía que hacer, bueno, después que empezaba a ir a la iglesia, si por ahí usaba unos vaqueros o usaba ropa de moda en ese momento, rota o lo que sea, uno tenía que cambiar. ¿Y cómo se notaba el cambio? Bueno, había que comprarse un trajecito, camisa y corbata. Si vos usabas camisa y corbata y trajecito, eras evangélico y ya está. Pero la realidad es que eso no marca si hay un cambio genuino en el corazón. Por eso es importante que lo que está dentro, que vos solamente conoces tu interior y Dios pueda hacer algo que ensamble y sea genuino. Y después lo demás se nota, no en la vestimenta, sino en el estilo de vida, en la forma de vivir. Versículo 18. Dice, un Dios que hace justicia al huérfano y a la viuda y ama también al extranjero. Dios tenía algunas cosas que le decía a su pueblo, miren, ustedes tienen que hacer cosas que a mí me agradan. Y lo que a mí me agrada, ¿saben qué es? Es que las viudas puedan tener sustento. Una viuda en la época que estamos hablando era muy difícil de ser sustentada o sustentara por ahí a sus hijos, porque no tenía un hombre que la sustente. Antiguamente el hombre era el que traía el alimento a la casa, el que trabajaba, y la mujer trabajaba igualmente en su casa, educando a sus hijos, trabajando en su propia casa, pero era mal visto que una mujer fuera jefa de hogar. Por lo tanto, en aquel momento, una mujer que era viuda tenía que ocupar el lugar del hombre que no estaba. Y costaba mucho.
Costaba mucho que le den un trabajo, que le den una posibilidad. La verdad que costaba. Entonces la pasaban muy mal. Y por eso también los hijos pasaban muy mal, una situación económica. Cuando uno ve eso se da cuenta de que Dios le dice, miren, ocúpense de las viudas. Y haciendo el paralelismo de nuestros días, la iglesia también tiene que ver de cómo están nuestras viudas en la iglesia. Si tienen trabajo, damos gracias a Dios. Si no tienen trabajo y no tienen sustento, bueno, ahí es la iglesia donde tendría que estar colaborando. Y no pensemos que la iglesia es finanzas en ese momento. La iglesia sos vos y soy yo. Y cuando vos ves a alguien necesitado, cuando yo veo a alguien necesitado, tengo que ayudarlo. No le tengo que ir a decir, Pablito, Miguel, Gerardo, miren, aquella hermana está necesitando, por favor le llevan una caja de alimentos. No, si vos lo ves y podés, la idea es que vos lo ayudes. Dios dice eso en cuanto a su pueblo. Lo hacía con Israel y hoy también lo hace con la iglesia. Con el extranjero venía a probar suertes. Y el pueblo de Israel tenía que ser un pueblo dispuesto a recibir. Nuestra nación, la nación argentina, es una nación que está siempre dispuesta a recibir. Hemos recibido inmigrantes de distintos lugares, de Italia, de España, Alemania, Bolivia, Paraguay, de tantos lugares. Y son bien recibidos. Y trabajan y están acá. Una nación que tiene esa misma idea. Esa era la idea, de recibir a todos. Ahora, fíjate qué maravilloso que es Dios. Que a este pueblo le dicen, reciban bien a todo este tipo de gente. Porque ustedes un día también fueron extranjeros. Y la verdad la pasaron mal. No hagan lo que ustedes vivieron. Porque el pueblo de Israel pasó mucha necesidad, pasó hambre, sufrió por la esclavitud, ¿no es cierto? Y lo que le está diciendo es, no hagan lo mismo ustedes con nosotros, ustedes ya lo pasaron. Qué lindo es Dios, porque cuando uno ve estas cosas se asombra la misericordia, el amor que Dios tiene para con su pueblo. Ahora la iglesia tiene que saber que Dios tiene que ser exaltado en todo. Como Israel tenía que saber esto. Fíjate que en el versículo 20, Dios dice, o sea, en su palabra, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. A Él seguirás y por su nombre jurarás. Mira, no había cosa más solemne que jurar en nombre de Dios. Con el transcurso del tiempo después vemos que la gente juraba porque sí el nombre de Dios y usaban el nombre de Dios en vano. Entonces el mismo Señor dice, no jures ni por el cielo ni por la tierra, porque la verdad sos un mentiroso, ¿para qué vas a estar jurando? Esa es la idea, ¿no? Pero hace tantos años atrás era importante el hecho de poner el nombre de Dios en primer lugar. Y dice esto, ¿no? A Jehová tu Dios, dice, temerás. Y si tenés que temer, el temer no tiene que ver con miedo. Tiene que ver con reverencia, con respeto, sabiendo quién es la autoridad. A eso se refiere esa palabra temor, dice. Y a Él solo servirás y seguirás. El versículo 21 dice, Él es el objeto de tu alabanza. A veces cuando cantamos a Dios, tenemos que tener en claro esto. ¿Cuál es el objeto de la alabanza? ¿Y quién? Jesucristo. ¿Se acuerdan ese coro que cantamos? Jesucristo es el motivo de mi canción. Bueno, eso, Jesús es el motivo de nuestra canción. Por lo tanto, la alabanza tiene que ser para Él. Jesucristo tiene que ser glorificado, exaltado. En aquel momento que estamos viendo, Jesús todavía no había nacido. ¿Y quién era glorificado? El Padre. Pero el Padre después envió a aquel que debía ser crucificado y después el que debía tener la honra y la gloria. Jesucristo. Ahora, te dice bien claro, Él es el objeto de tu alabanza. Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. ¿Qué cosas vieron? Y vieron muchas bendiciones, pero también vieron la mano
poderosa de Dios haciendo cosas asombrosas. Ahora vos y yo decimos, sí, hace rato que no se ven milagros. Hace rato que no vemos sanidades. Hace rato que no vemos tantas cosas. Pero, ¿es así? ¿O nosotros queremos ver y nosotros marcar qué es lo importante? ¿Acaso no es importante que una persona pase de muerte a vida? ¿Acaso no es importante que la iglesia esté orando y clamando para que alguien pueda tener sanidad? Y Dios sigue obrando. El tema es que muchas veces no vemos las cosas que Dios hace porque no queremos ver muchas cosas. Dice el versículo 22, y esto es algo muy lindo para reflexionar como iglesia. Dice, con 70 personas descendieron tus padres a Egipto. Y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo, en multitud. Si vos te acordás, 70 fueron los que fueron a Egipto, pero después se multiplicaron tanto que Faraón ya no sabía cuántos eran y cómo podían hacer y tenía temor de este pueblo. Y cuando salieron más de 1.800.000 personas. Y uno dice, ¿y tantos eran? Eran un montón, eran muchos más. Ahora, Dios había cumplido eso. Pero si hoy vos ves en la actualidad y decís, el pueblo de Israel, ¿dónde está? Y están en todos lados. Antes estaban en 11, ahora están en 11, están en Flores, están en Capital, están en todos lados. Y no solo en nuestro país, en todos lados. Y yo quisiera hacer un paralelismo con esto también. Porque Dios bendijo grandemente a esta nación. Y aunque fueron cabeza dura, porque fíjate que menciona eso, dice, ya no sean más cabeza dura, dice eso en el versículo 16. No endurezcáis más vuestra servicio, tu cabeza, no seas cabeza dura. Dios nos está diciendo lo mismo como iglesia. No seamos cabeza duras. Dios quiere bendecir a la iglesia. Dios quiere utilizarte a vos y a mí. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado. La gloria tiene que ser para Él. Pero Dios nos dejó una tarea, la misma que le dejó a este pueblo. ¿Qué tenían que hacer? Y tenían que guardar los mandamientos, versículo 13. Dice que guarden los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo prescribo hoy. Él quería eso, que le obedezcas. Ahora, Dios te manda también a vos y a mí a que obedezcamos los estatutos, los mandamientos, las enseñanzas que el Señor nos dejó. Hay que obedecerlas. ¿Para qué? Para que seamos prósperos en nuestra vida, en nuestra familia, con nuestro entorno, para que vos y yo seamos de bendición a otros. Dios quiere seguir bendiciendo a Ituzaingó. A pesar de esta pandemia, sí, a pesar. ¿Sabes qué? Si hoy vos te mirás, hace un par de meses atrás decíamos, no, esto es una mentira con el tema de la pandemia. Pasaron un par de meses y después dijimos, che, pero alguno de allá y de allá nos enteramos que bueno, se contagió. Pero pasaron unas semanas más y ya dijimos, en la iglesia hay algún familiar que está contagiado y otros acá. Y pasaron un par de días y ya empezamos a decir, hay pastores que están pasando esta situación en Ituzaingó. Y damos gracias a Dios que todavía no hay en nuestra congregación con los miembros activos, hermanos que estén pasando esta dificultad. Sí hay familiares, pero ¿sabes qué? La gente se muere. Igual que se morían antes, se mueren. Quizás con más temor, porque si están enfermos están aislados, solos, sin Cristo, sin esperanza. Y vos y yo estamos haciendo lo que nos piden. Te tenés que quedar en casa, nos quedamos en casa. Pero ¿sabés qué? Nos falta algo más. El de testificar. Y hay distintas maneras de hacer. ¿Saben? Los testigos de Jehová hace un tiempito empezaron a llamar a casa. Hola, ¿qué tal? ¿Sabe estos tiempos? Y empiezan a hablarnos acerca de estos últimos tiempos. Y tratan de predicarnos acerca de su enseñanza. Porque no digo evangelio, porque ni siquiera es el evangelio.
Pero vos y yo que decimos muchas veces tener la verdad, que decimos que tenemos el Evangelio claro y nos quedamos con eso. ¿Saben, iglesia? Hay muchas otras iglesias que en este tiempo están creciendo. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que tienen que tener una relación íntima con Dios, pero también que tienen que compartir eso con aquellos que no lo tienen. Vos y yo tenemos que compartirlo. La otra vez hablábamos acerca de qué importante es que la iglesia esté en fe. Andrés mencionó durante dos domingos el hecho de tener confianza en Dios. Y el hecho de tener esa confianza nos da la posibilidad de hacer un montón de cosas para servir a Dios. Pero ¿sabes qué? La fe sin obras, dice la palabra de Dios, es muerta. Y quizás vos y yo estamos en esa situación, teniendo fe, pero no tenemos obras. Y si alguien nos dice, mostrame tus obras, yo te voy a mostrar mi fe. Y vamos a empezar una discusión como la que estaba en el Nuevo Testamento. Ahora, Dios nos dice a vos y a mí, vivamos de acuerdo a su mandamiento. ¿Qué nos pide Él? Que le obedezcamos, que le amemos, que nuestra alabanza sea para Él. El centro de nuestra vida tiene que ser Jesucristo. Y debemos andar de esa manera, no teniendo temor, sí teniendo cuidado, pero no teniendo temor. Te pregunto, si hoy te llega a tocar esa enfermedad y te complica la situación, ¿estás preparado para estar cerca de Dios? ¿O en ese momento, último momento, recién vas a empezar a clamar a Dios y Señor, ayúdame, Señor, saname, te pido por este y por aquel? ¿No será que el tiempo es ahora de reconciliarte con Dios y de ver qué Dios quiere para tu vida? Dios quiere utilizarte. Si vos sos su iglesia, Dios quiere utilizarte. Porque Dios te dio dones y capacidades que hemos estudiado durante mucho tiempo. Corintios, ¿se acuerdan? Corintios, cuando hablamos acerca de esto. Dios te dio capacidades. Hoy la iglesia está tranquila. Tenemos nuestro estudio, tenemos todo, pero tenemos que ir por más. No como un sueño, sino como metas. El sueño, es un deseo que uno tiene. Hoy me encantaría aquello y lo otro, pero cuando uno se pone metas, empieza a buscar la manera de alcanzar aquello que desea. Mira, hoy en la iglesia somos más de 70. Pero qué desafío para vos y para mí sería pedirle a Dios que seamos como este pueblo, una multitud. Ahora, con 70 Dios hizo una multitud de millares. Hay judíos por todos lados. Jesús, con 12, hizo una iglesia, una, con millares, también en todos lados. Aunque hay lugares no alcanzados todavía, donde muchos tenemos que quizás estar ahí trabajando. Y los no alcanzados, no pensemos la ventana 1040 y otros lugares así. Acá en Argentina y acá en nuestra zona hay muchos lugares donde hay gente que no conoce a Jesús, no escuchó de Jesús. Y vos tenés que trabajar, yo tengo que trabajar para que Jesucristo sea glorificado en todo. Mirá, este puede ser un mensaje más como todos los domingos, donde vos decís, qué aburrido que estuvo, o que puede ser lindo esto, pero ¿sabes qué? Yo te quiero dejar un desafío. Y el desafío es el siguiente. ¿Querés ser prosperado? Sí, quiero tener plata. No te estoy hablando de eso. Dios te puede prosperar también con eso. Pero yo quiero ir más allá, no en lo económico. Lo que dice este versículo. Mira, ¿querés ser prosperado en tu vida? En todas las cosas, en todas las áreas. ¿Por qué no empezás a obedecer a Dios? ¿Por qué no empezás a darle el lugar que Él se merece? Cuando yo, Carlos, miro lo que Dios antes era para mi familia, era muy poco o nada.
Pero Dios un día tocó a mi familia, tocó a cada uno de los integrantes y transformó toda una familia. Y Dios nos bendijo de una manera asombrosa a toda la familia. A mi hermana, a mí, a mi hermano, a todos. Porque Él entró en nuestra vida. Él cambió nuestra vida. Y vos y yo tenemos que hacer lo mismo, contarle a los demás y mostrarle lo que Dios puede hacer en sus vidas. Darle un sentido distinto. Un desafío para vos y para mí en este domingo. ¿Un domingo más? No, no debería ser un domingo más. Un domingo donde vos y yo nos acerquemos más a nuestro Dios. ¿De qué manera? Como dice este versículo. Obedeciéndole, andando como Él quiere. Dice el último versículo, dice, con 70 personas descendieron tus padres a Egipto. Y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. ¿Querés que la iglesia de Juncal crezca? Empezá a obedecer a este Dios maravilloso, porque Él te va a prosperar en todo. No sé predicar. Bueno, Él te va a prosperar para que puedas dar un mensaje claro, sin ser el mejor quizás evangelista. Él te va a ayudar, Él te va a dar palabras. Pablo decía también eso, no, yo no tengo palabras, ¿qué le voy a decir? Bueno, voy a poner en tu boca palabras, para que puedan entender todos. Y Dios estuvo con Pablo y él pudo hablar a gente de un nivel elevado, a autoridades importantes, como también a hombres sencillos y mujeres sencillas. Termino. El desafío en esta mañana es que vos y yo podamos disfrutar una vida cristiana distinta, obedeciendo a Dios, viendo los errores que tuvo una nación y no cometiendo los mismos errores. No hay peor cosa que aquel que se olvida de los errores cometidos. Argentina pasa por un montón de errores que ya hemos cometido antes. Quizás algunos se acuerdan de la hiperinflación, algunos se acuerdan de otras cosas y otra. Bueno, oremos para que Dios cambie a nuestra nación, para que Dios cambie a nuestras autoridades. Oremos por nuestras autoridades, para que Dios toque su corazón. ¿Sabes por qué? Porque si pasamos mal este tiempo, el corazón del pueblo está triste. Pero la Biblia dice que el que gobierna bien hace alegrar el corazón del pueblo. Y quizás el pueblo no está alegre en este tiempo, pasando todas estas cosas, porque Dios está tratando con el hombre. Pero también te quiero decir algo. Aquellos que hacen injusticia van a recibir su justo castigo. ¿Te quedas tranquilo con eso? No. Nosotros tendríamos que tener el deseo en el corazón de que esas personas pasen de muerte a vida porque están condenados a estar eternamente alejados de Dios. No por el daño que están haciendo, no solamente los políticos, sino aquellos que corrompen en todo aspecto, ladrones, homicidas, malhechores, mentirosos, estafadores. Todas esas personas están condenadas. ¿Por sus hechos? No, porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque no han creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Porque no se han arrepentido de sus pecados. Yo quisiera que en esta mañana también puedas estar acordándote de cada uno de aquellos que están alrededor tuyos y que se van a perder si vos y yo no les predicamos de Cristo. Que Dios nos bendiga. Que este desafío sea un desafío genuino y que cuando veas a alguien que no es creyente, Dios ponga en tu corazón carga, peso. ¿Para qué? Para que le hables de Cristo. Pero también pedirle palabras para que el Espíritu Santo pueda obrar por medio tuyo y entiendan que necesitan un Salvador. Dios te bendiga. Dios nos bendiga como iglesia. Dios nos bendiga como nación, para que podamos esperar a aquel que viene pronto
nuestro Señor y Salvador Jesús, con alegría, sabiendo que viene pronto, sí, aunque pasemos momentos difíciles, con alegría, con felicidad, disfrutando cada día, cada momento vivido en esta tierra, porque Dios nos da esa posibilidad. No hace falta tener dinero para ser feliz. La felicidad viene cuando estamos cerca de Dios y compartiendo con nuestros seres queridos la bendición que Dios nos da, poca o mucha, pero una bendición al fin, porque damos gracias a Dios que tenemos algo para dar, para compartir, para vivir dándole gracias. Como dice su palabra, dad gracias en todo. Que el Señor nos bendiga. Nos vemos, si Dios lo permite, en las próximas reuniones, pero especialmente, Dios toque tu corazón para que este desafío sea realidad en tu vida y puedas poner en práctica todo lo que hemos charlado en esta mañana. Amén.